Hizo 32 años, el 25 de enero de 2023, de la muerte de una periodista que, literalmente, ofrendó su vida a su trabajo. Este crimen vestía de luto nuevamente a la prensa. Engañada con la promesa de una entrevista al cura Pérez, comandante del ELN, la comunicadora fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por los hombres de Pablo Escobar, junto a un equipo de la revista Hoy por Hoy y del noticiero Krypton. Diana Turbay, quien fue abatida en un enfrentamiento de la policía con los extraditables mientras estaba en cautiverio en un operativo de rescate fallido, era entonces la mejor. Hace 28 años perdí a mi mamá por el narcotráfico y la violencia que tanto daño le ha hecho a este país y a todos nosotros los colombianos. Estuvo secuestrada 148 días, nunca perdió la esperanza de salir con vida. Tristemente, no pudo cumplir su deseo. Dejó unos padres desconsolados que nunca superaron su muerte. Dejó 2 hijos, Carolina de 17 y Miguel de 3. Un esposo que la amaba y un país que la visualizaba en un futuro no muy lejano, llegando tal vez a la misma presidencia. Hoy, más que recordar, queremos homenajear la vida de Diana Turbay, una excelente periodista. Así que si quieres conocer más sobre ella, te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Recuerdo todos los santos días de mi vida. Yo siempre pensé que era una etapa desafortunada, desgraciada, pero que íbamos a volver a estar juntas. Pues ha sido muy difícil, es una ausencia que nunca se va a sanar. Si pudiésemos devolver el tiempo, ¿qué haríamos? Hay cantidad de cosas que podríamos hacer o rehacer o no hacer definitivamente. Yo estoy casi seguro de que Diana Turbay, cuando estuvo secuestrada, tal vez quiso devolverse en el tiempo y no haber aceptado ir a esa reunión que terminó siendo una trampa. El 30 de agosto de 1990 y el 25 de enero de 1991 son días que no se pueden olvidar, que se tienen que quedar remarcados en la historia de nuestra Colombia. Habían más de 900 secuestrados por esa época y no queremos decir que Diana Turbay haya sido más o menos importante que los otros centenares que estaban en cautiverio, pero tampoco podemos evadir que, al ser una figura pública, trastornó al país. De ella aprendimos bastante, no solamente de la profesión, sino también de lo que es importante para el país y para las familias en Colombia. Y creo que este homenaje también es un poco para que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en Colombia y por supuesto que recuerden a una persona tan especial como fue Diana Turbay. Antes de continuar con todo lo sucedido a Diana, tenemos que recordar un poco lo que sucedió durante el año anterior a su secuestro. Un año antes, el 18 de agosto de 1989, fue dado de baja el candidato presidencial y quien se posicionaba como el favorito de los colombianos, Luis Carlos Galán Sarmiento, un hombre intachable. El 21 de agosto de ese mismo año, mientras el cuerpo del fundador del nuevo liberalismo aún estaba en cámara ardiente, Juan Manuel Galán, el hijo mayor del difunto, con apenas 17 años, ante cientos de personas y en vivo para los diferentes canales de televisión, le entregó las banderas del nuevo liberalismo a César Gaviria y todo Colombia puso sus ojos sobre él. El 27 de mayo de 1990 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, mismas que estuvieron manchadas de sangre, pues el narcoparamilitarismo hizo de las suyas, asesinando a esa fecha 4 aspirantes a las presidenciales: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro. Finalmente ganó César Gaviria. El nuevo presidente había sido ministro del gobierno y liberal, bueno, un liberal muy conservador. Tristemente el mandato de César, que aún sigue dando de qué hablar, se dio en el peor momento de la historia. Estábamos en una de las peores épocas que hemos cruzado como nación, la era del narcoterrorismo, del cual fue víctima Diana Turbay. La noche, cuando nos enteraron del engaño, no íbamos a entrevistar al cura Pérez, estábamos secuestrados. Allí comenzó nuestra tragedia.
Como en todos los años, el presidente César se posicionó el 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá. 23 días después, Diana partió de Bogotá con rumbo a Antioquia, aunque ella no lo sabía todavía. A finales de junio, aún en el mandato del presidente Virgilio Barco, un hombre del ELN visitó las oficinas de la doctora Turbay, quien era directora del noticiero Krypton y editora de la revista Hoy por Hoy. Le dijo que el cura Pérez, un ex sacerdote y guerrillero español que se había acentuado con sus ideales políticos en nuestro país y quien hacía 10 años no se entrevistaba con nadie, quería hablar con ella. Luego de que Gaviria se erigió como presidente de la República, entonces la visitaron de nuevo. Le dijeron que era el tiempo de hacer la dichosa entrevista. Diana había sido una verdadera gestora de paz, pues fue intermediaria entre el M-19 y el gobierno nacional y ayudó para que ese grupo guerrillero entregara sus armas. Por eso quería reunirse con el cura Pérez, pues también quería hacer lo mismo con el llamado Ejército de Liberación Nacional. A las afueras de donde quedaba el noticiero Krypton, un carro, van, esperaba a Azucena Liévano, periodista, Juan Vita, escritor y periodista, Orlando Acevedo y Richard Becerra, camarógrafos, Hero Bush, un fotógrafo y corresponsal alemán, escritor de artículos de Colombia para la BBC, y a Diana Turbay, la periodista y jefa de los demás. Ese primer día de viaje, un derrumbe les truncó el camino y pernoctaron en el carro que viajaban. Al día siguiente, 31 de agosto, siguieron su camino y después de un largo trayecto les cambian de vehículo. Llegan al lugar y uno de los hombres que estaba esperándolos les dice: el ELN les da la bienvenida. Hasta ese momento todo iba bien. Sin embargo, se extrañaron cuando les dijeron que debían separarse. Juan Vita, Azucena Liévano y Diana Turbay estarían en una casa, lejos de Richard Becerra, Orlando Acevedo y Hero Bush. El 30 de agosto de 1990 a las 5 de la tarde salimos por esta puerta del noticiero Krypton a la entrevista con el cura Manuel Pérez. Aquí al frente nos esperaba una camioneta que habían enviado los emisarios. La familia de Diana dice que no comprenden cómo hicieron para que ella no sospechara nada, pues esta mujer que había cursado derecho y se había dedicado al periodismo tenía un olfato agudo que le anunciaba el peligro. 2 veces habían intentado secuestrarla, pero por su habilidad al volante había escapado. En esta ocasión no se salvó. Al tercer día, es decir, el 1 de septiembre, les dicen que no se van a encontrar con el cura Pérez, que no son del ELN y que tampoco van a volverse a Bogotá, pues estaban secuestrados y en manos de los extraditables, en las garras de Pablo. Mientras tanto, los días pasaban y las familias de ellos no sabían de sus paraderos. Los buscaron en el ELN, en las FARC, pero nadie sabía de ellos. Nunca se cuadró una cita con los periodistas. Y el joven que fue a buscar a la doctora, que dijo que era del Ejército de Liberación Nacional, hacía mucho se había retirado de este grupo y al parecer se había adherido a Escobar. Que en horas de la mañana de aquel 25 de enero de 1991, la hija del expresidente Julio César Turbay intentaba ser rescatada por un grupo de la policía. Sin embargo, este operativo no concluyó de la mejor manera posible. Agonía, desespero, desesperanza, tristeza, impotencia y desconsuelo absoluto. Esto sentían ellos. Solo los que han pasado por un secuestro saben lo terrible que es estar en cautiverio. El esposo de Diana, con permiso del presidente, se reunió con importantes hombres de grupos armados al margen de la ley como Tiro Fijo, Alfonso Cano, Timo León Jiménez. Todos decían lo mismo: no sabemos de ellos. Con el único que no se reunió fue con Pablo, y porque no lo quiso recibir, o si no, su amor lo habría llevado hasta él. Mientras tanto, en algún lugar de Antioquia los periodistas casi no dormían esperando un rescate, el cual no les convenía porque sus vidas corrían peligro. La luz de la esperanza empezó a aparecer cuando liberan a Juan Vita. Tenía problemas cardíacos y era necesario dejarlo ir para que no muriera. Luego liberaron a Hero Bush, a Azucena Liévano el 13 de diciembre y a Orlando Acevedo el 17, pero no hubo más. Pasó un mes y Diana y Richard, que ya estaban juntos para ese tiempo, seguían secuestrados. Turbay era la hija de un expresidente de la República, el señor Julio César Turbay Ayala. De esa forma estaban presionando para que la ley de extradición se aboliera, pues su lema era: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, César Gaviria, a quien mencionamos al inicio, no quiso firmar el decreto, que ya estaba listo. Simplemente no se le dio la gana de firmarlo, dice Azucena.
El 25 de enero de 1991, un operativo de rescate no autorizado se llevó a cabo. Un hombre fue a la policía de Medellín y dijo saber dónde estaba Diana. La negligencia de los mal llamados héroes de la patria, en este caso, pasó por encima del protocolo nacional. Al llegar al lugar, los secuestradores les hicieron poner unos sombreros a Diana y Richard y los echaron a correr en medio de la balacera que se armó. A Diana le impactó una bala en la espalda, cayó y Richard se quedó con ella. Lograron subirlos a la aeronave, llegaron al aeropuerto. Una ambulancia estaba esperándola y apenas llegaron al hospital fueron directo al quirófano. María Carolina, su hija mayor, andaba con boletos de avión y entonces los tomó y se fue directo a Medellín cuando escuchó la noticia. El presidente puso a disposición de la familia de Diana el avión presidencial, así que abordan con rapidez, pero durante el vuelo, Turbay fallece en medio de la cirugía. Se hizo hasta lo imposible, pero ella no pudo resistir más. Estaba muy débil como para poder soportar 3 heridas mortales. Hablé con el señor presidente de la República en varias oportunidades en la primera etapa y posteriormente, personalmente, en una cita que yo le pedí a él, para pedirle que no fuera rescatada Diana, que no intentaran el rescate de los periodistas porque sabíamos de antemano el peligro que corrían. Qué triste que una mujer tan brillante y tan valiosa para el periodismo y la política en Colombia haya caído así, todo por la terquedad de un dirigente que no tuvo los pantalones para ejercer su autoridad y firmar ese papel. Aunque ya no nos puede oír, le agradecemos a Diana por su labor, pues ella murió por querer tener una chiva, una primicia noticiosa. ¿Y tú qué opinas de Diana Turbay? Déjanoslo saber en los comentarios.